Saludos amigos y amigas, muy buenos días y bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. ¿Y de qué cree usted que vamos a hablar hoy? Pues de la situación del país, de cómo está el país, de los vientos que soplan y de qué esperar ante esta situación. Y ustedes saben que en el día de ayer en Fortaleza hubo al menos 6 reuniones que incluyeron al liderato religioso, al liderato del sector comercial, sindical y otros grupos de interés que también acogieron la llegada de líderes políticos del país para reunirse con el gobernador. Y allí estuvieron Pedro Pierluisi, presidente del Partido Nuevo Progresista, y también estuvo el señor Rubén Berríos Martínez del Partido Independentista Puertorriqueño. Y precisamente con él conversamos hoy aquí en Dígame la Verdad. Gracias por estar con nosotros, don Rubén. Gracias, es un placer estar contigo y compartir con nuestro pueblo. Bueno, cuéntenos sus impresiones generales sobre ese encuentro, aunque quizá debo preguntarle sus impresiones generales sobre la situación antes de pasar al encuentro de ayer. Bueno, yo creo que eso no se la tengo que escribir a nadie, porque todo el mundo sabe lo que está pasando en el país. Es una situación grave, de crisis, que hay que afrontar, pero sin titubeo, de frente, e ir a los verdaderos problemas que hay en el país y a las verdaderas raíces de esos problemas. Sobre esas materias pues hablamos en el día de ayer, y ya veremos cuál será la contestación del gobierno ante lo que allí se planteó. Pero yo debo decir de antemano que esto es una muerte anunciada, ¿verdad? Por muchos y muchos y muchos años. No se han atendido hasta este momento las recomendaciones que se han hecho por, diría yo, décadas. Y aquí estamos. Más mantengo, más emigración, y ya no es ni más deuda, porque ya no hay ni posibilidad de deuda. No se puede por eso es que se está conversando. La cuestión es qué se hace ante esto. Y mucha gente, don Rubén, en medio de esta coyuntura, no escucha a la gente en la calle, la gente que llama. Y a pesar de las advertencias que se han hecho durante mucho tiempo, ustedes desde los 70, otros desde los 90 y principios de los 2000, pero todas advertencias sobre el particular, hay gente que está sorprendida, que no sabe por qué estamos aquí. Bueno, mira, aún sabiendo de las advertencias. Eso hay que entenderlo un poco, la gente en general. La gente tiene sus problemas apremiantes, ¿verdad? Familiares, de trabajo, individuales, personales. Pero aquí hay una gente que se supone que se elija para ocuparse de los problemas del país en general. Y esas personas pues han fallado malamente durante las últimas décadas. Yo creo que ya el pueblo en general tiene mayor conciencia, todos los días mayor conciencia de que aquí hay un problema grave, que no es cuestión de un catarrito, que no es cuestión de que le está latiendo el corazón más o menos a uno, sino que hay un infarto masivo, una así mismo es, y que hay que bregar urgentemente con la situación. Ahora bien, la gran pregunta que se está haciendo todo el mundo es cómo vamos a bregar con este asunto, claro. ¿verdad? Y aquí es que viene el problema. Por eso yo le hice 2 planteamientos fundamentales al gobernador en la reunión de ayer. Primero, le indiqué que el diagnóstico que había hecho la señora Kruger y sus acompañantes era un diagnóstico que se venía haciendo en este país, como tú dices, por décadas, que eso lo conocemos. El problema son las recomendaciones, porque las recomendaciones que hace ese informe son recomendaciones tipo Fondo Monetario Internacional, claro. Es decir, donde todo el peso cae sobre las espaldas de la clase media y de la clase trabajadora. Y que obviamente esas recomendaciones, que son las recomendaciones básicas con las que el gobierno dice que está de acuerdo, excepto con un par de excepciones, son recomendaciones que es más de lo mismo que ha pasado en las últimas décadas, que eso no funciona y que eso lo que va a hacer es gravar más a nuestro pueblo. Y que ya se ha implementado en otros países con resultados nefastos en muchos casos. Así mismo es. O sea que eso no funciona y por lo tanto esas recomendaciones que están en ese informe son no inválidas, sino que son fatales para este pueblo. Son fatales, hay que descartarlas. Hay que descartarlas en términos generales, habrá una que otra que se puede implantar parcialmente, pero la inmensa mayoría de ellas son recomendaciones que van en contra de nuestro pueblo. Lo segundo que le indiqué es que no se le puede seguir dando vueltas a la noria, que aquí hay un problema de fondo.
el problema, vuelvo a repetirte, no es cuestión de que se dañó el lavabo, se dañó la pileta de la cocina, es cuestión de que la cañería está rota en este país y que hay que sustituirla. Eso se llama el problema de las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico, el problema del estatus, porque en el mismo informe se indica 8 o 10 áreas que tienen que ver con las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. Entonces, hay que descartar las recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional o la mentalidad del Fondo Monetario Internacional, y por otro lado hay que enfrentar el problema del estatus. Y esas fueron las dos condiciones que de mi parte se le hicieron llegar al gobernador. ¿Y qué reacción tuvo el gobernador cuando usted le dijo, bueno, hay que descartar el informe que usted presentó con bombos y platillos y hay que atender el tema del estatus, tema que el gobernador ha dicho que no es necesario en este momento? Vamos a decirle que el gobernador recibió con respeto, ¿verdad? Amablemente las recomendaciones que yo le hiciera, y quedamos en que estaríamos en comunicación, porque nada más faltaba que nosotros ahora, en este momento, nos metiéramos en un proceso en donde tuviéramos que avalar o recomendar o acompañar a los que han sido responsables en gran medida durante las pasadas décadas de este deterioro en Puerto Rico, sin poder tener la autoridad, el poder para llevar a cabo las medidas que nosotros creemos correctas, no todas, pero por lo menos algunas. O sea que estamos esperando la contestación del gobernador a ver si él está dispuesto a entrar en ambas áreas, en las áreas de las recomendaciones y en las áreas del problema del estatus. La atención del tema del estatus, estipulado está que habría que atenderlo. En el corto plazo, ¿qué hay que hacer, Rubén? Don Rubén, ¿qué cosas hay que hacer? Porque hay un montón de cosas que se han puesto sobre la mesa y yo creo que la gente está un poquito abrumada con la cantidad de información. Bueno, lo primero que hay que hacer es lo que no hay que hacer, que recomienda ese informe. Bueno, todo eso recorte a los beneficios que durante décadas han ido obteniendo los que trabajan para vivir en este país. Pues desde la cuestión de vacaciones, hasta cuestión de bonos, hasta cuestión de pago de horas extras, todo eso obviamente hay que descartarlo. Eso el sector comercial está ya avalándolo. Ayer en la Cámara, el presidente de la Cámara de Comercio, José Izquierdo, decía, sí, porque hay que crear nuevos empleos y hay que incentivarlo, que hay demasiados beneficios si se compara con Estados Unidos. Es que la mentalidad de ese sector es la misma que la del Fondo Monetario Internacional, por supuesto. Pues eso, desde nuestro punto de vista, y creo que desde el punto de vista de los países que han sufrido eso en todo el mundo, hay que descartarlo. Obviamente, seguir con los impuestos. Hoy empezamos con un impuesto de 11.5. Pues obviamente eso no funciona tampoco. La privatización, que ahí le encubren diciendo público-privado, público-privada, pues tampoco es solución. Ninguna de esas soluciones, esas hay que descartarlas a inicio desde nuestro punto de vista. ¿Y cuáles implementamos? Bueno, pues mira, de las que hace el comité, prácticamente ninguna. Pero la primera que hay que implementar es dejarse de chiquitas con esto de las vacas sagradas de las exenciones en Puerto Rico. Es ya tiempo que las grandes empresas en este país, particularmente la foránea, empiecen a tributar lo mismo que tributa un maestro, lo mismo que tributas tú. Es decir, hay que subir los impuestos a los que hoy no pagan impuestos. Pero además de eso, por ejemplo, nosotros hay que desarrollar una política que enfatice la producción para el mercado interno. Y esto, pues, hay que hacerlo conscientemente, desarrollar y canalizar los ahorros de fuentes internas hacia la inversión productiva, particularmente de capital nativo, canalizar la inversión extranjera hacia aquellas áreas donde no puede estar el capital nativo, incrementar nuestro comercio con países, además del estadounidense, que nos permita materia prima y otros bienes a precios más baratos, y obviamente, de inmediato, empezar a bregar con los problemas que ellos le llaman estructurales, que son los problemas relacionados con las relaciones con Estados Unidos y Puerto Rico. El mismo tipo de demanda que se hizo a nivel público a través del New York Times, de que Puerto Rico no puede pagar. Vamos a decirle a nivel público también que los americanos tienen que cumplir con su obligación y empezar a enfrentar el problema del estatus y a decir que están dispuestos a hacer, no solamente en el área de la quiebra, ¿verdad?, que es una de las áreas que se ha hablado, y en el área de
por ejemplo, las leyes de cabotaje. Nada más faltaba, por supuesto, que la quiebra debe estar en nuestras manos, o la posibilidad de acudir a la quiebra si queremos. Y por supuesto que la ley de cabotaje, pero no es esa área nada más, es todo el área de comercio internacional, es todo el área de protección de nuestra agricultura y nuestra industria. ¿Y hay espacio para atender eso hoy, bajo el estatus actual, o hay que esperar a hacer un cambio de estatus? Eso hay que empezar a empujarlo desde ahora. ¿Y cómo hacemos eso? Porque usted sabe más que nadie que Estados Unidos no nos hace mucho caso. Sí, no nos hace a menos que le creemos una crisis. Seguro, no nos hace mucho caso, porque en este país se ha pedido con la mano extendida y no se ha ido de frente a exigir que Estados Unidos se enfrente a su obligación descolonizadora. ¿Y cuál debe ser la estrategia ahora que parece haber un ambiente de diálogo intrapartidos? Aprovechar esa coyuntura para hacer qué. Este es el momento de aprovechar esa coyuntura. Por eso yo le he sugerido, no solamente es descartar ese paquetazo neoliberal en contra de la clase media y clase trabajadora, sino por otro lado, empezar a bregar con el problema de las relaciones con Estados Unidos. Este es el momento. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Si lo estamos advirtiendo desde 1975, ¿por qué no empezamos ahora? Yo creo que podría haber voluntad y el pueblo está preparado para ese tipo de iniciativa en este momento. Algunas cuestiones a corto plazo, como hemos ya hablado, y otras cuestiones que tengan que ver con el mediano y largo plazo, pero desde ahora no puede dejarlo para mañana. La senadora Rosana López, que ha estado hablando muy activamente sobre el tema de las leyes de cabotaje, cursó una carta al gobernador diciéndole que el gobierno de Estados Unidos puede atender el presidente mediante orden ejecutiva una exención que aplica a Puerto Rico para las leyes de cabotaje ahora sin tener que legislar. ¿Le parece a usted un primer paso? Lo que pasa con ese tipo de cosas, ¿o no? Pues por supuesto que ese es uno de los cientos de pasos que hay que tomar. Claro. Pero es uno. Y si nos entretenemos con ese, pues entonces se olvida el resto. Claro. Seguro que hay que hacer eso. Eso es evidente. Pero tampoco le han hecho mucho caso a la senadora. No le han hecho caso ni le van a hacer caso. Usted anticipa que no le van a hacer caso. No. A menos que Puerto Rico vaya y le cause una crisis política a Estados Unidos. ¿Y cómo hacemos eso, Berríos? La promesa incumplida del Partido Popular de la Asamblea de Estatus era una forma de iniciar ese proceso, pero Estados Unidos no va a atender porque de aquí se acepta. Ese informe Kruger lo que hace es aceptar lo que está. No podemos seguir en eso, es como un bache, no salimos de ahí. Hay que enfrentar el problema de fondo, de raíz, el problema de las relaciones políticas y económicas con Estados Unidos. Si no, vuelvo a repetirte, vamos a arreglar hoy la tapa de el que está sucia en el fregadero. Y va a seguir el agua sucia saliendo y ya está la peste en todos sitios en el país, está apestando la economía del país. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Nada. Seguir las recomendaciones de quitarle vacaciones a los trabajadores, imponerle tal impuesto, subir el 11.5 a 15%. Esto no se puede seguir así. No se puede desviar el país del desenfocar de que lo grande, lo importante de la relación con Estados Unidos y que en lo que el hacha va y viene no se siguen poniendo sobre las espaldas de la clase media y clase pobre el peso. Vamos a ponérselo a esos señores de la Cámara de Comercio. ¿Por qué no ofrecen ellos que se le pongan más contribuciones? Pero usted sabe que cuando se levanta esa propuesta, don Rubén, vienen 10 coros y dicen, se nos van las empresas foráneas porque se quedan sin dinero, le vamos a chupar las ganancias. ¿Qué le responde usted a aquellos que esbozan esa teoría hoy aún? Mire, cuando nosotros empezamos con esto hace 30, 40 años, luego vino un gobierno y se atrevió a ponerle del 2 al 4%, no se fue, ellos se van por otras razones. Si en Puerto Rico, imagínate, en otros sitios pagan el 18, el 22, el 24, el 30, el 33, y en Puerto Rico lo que se está pidiendo es un 10 o 12%. ¿Por qué se van a ir de Puerto Rico si en Puerto Rico van a pagar mucho menos? Esos son cuentos, esos son mentiras, y así lo ha demostrado la historia, que son mentiras, no se van para ningún sitio porque aquí ganan más, aún imponiéndole. Lo que pasa es que aquí ganan más, mucho más. Lo que hay es que por lo menos que contribuyan en algo, que paguen como los maestros, como los policías, como la clase media en este país. Eso es lo que hay que hacer. Y eso, ¿cuántas veces, Julio, hemos escuchado ese mismo cuento por los últimos 20, 30, 40 años? Y sigue esto de mal en peor y el hoyo sigue profundizándose y no quieren bregar con el problema de la estructura y del enfoque socioeconómico. Si seguimos legislando en Puerto Rico para las empresas exentas y para la Cámara de Comercio,
vamos a salir en el mismo hoyo, porque eso es lo que nos ha traído donde estamos. Vamos a hacer la pausa y al regreso hablamos un poquito, don Rubén, si le parece, sobre el tema, uno de los puntos principales del mensaje del gobernador y uno de los puntos principales de la discusión, que es el tema de la renegociación de la deuda. Ya algunos comienzan a hablar sobre el escenario legal que eso podría plantear, y ahí hablo con Rubén Berríos, el abogado, sobre la posibilidad de demandas de los acreedores y el alcance que esas demandas podrían tener sobre la isla. Regresamos en solo minutos aquí a Dígame la Verdad, conversando hoy con Rubén Berríos Martínez. Regreso, amigos, aquí a Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, en el estudio Rubén Berríos Martínez del Partido Independentista Puertorriqueño. Y estamos hablando sobre la situación que vive el país, y quería preguntarle, Rubén, sobre el tema de la reestructuración de la deuda. Es un tema que se viene tocando hace tiempo, que inicialmente el gobierno, el Ejecutivo había descartado incluso como una locura. Recuerdo que Ángel Rosa había presentado públicamente la idea y se descartó, se le dijo que estaba loco desde la oficialidad, pero hoy se asume el discurso de la reestructuración de la deuda. Entonces comenzamos a escuchar augurios de algunos sectores del mundo legal que dicen, esto va a abrir una puerta a lo desconocido, y van a comenzar los pleitos legales de los acreedores que pueden tener consecuencias insospechadas. ¿Cómo lo ve usted como abogado? Bueno, pues por supuesto que pueden surgir pleitos. Los picapleitos abundan en todos sitios del mundo, pero hay que enfrentar el problema de que Puerto Rico tiene que enfrentar a estos acreedores ante unos intereses abusivos en muchos casos y ante lo impagable de la deuda. Ahora bien, vuelvo a repetirte, esto había que empezarlo mucho antes, pero por lo menos el gobierno ha dicho que lo va a empezar ahora. Dicho sea paso, lo va a empezar ahora porque no puede coger más préstamos. Si pudiera coger más préstamos, no estuvieran hablando obligado, bien el país. Así mismo es. Entonces, Puerto Rico no tiene el instrumento básico que tienen los países que tienen su soberanía plena, su independencia, que es, por ejemplo, una ley de bancarrota, ¿verdad?, de quiebra. Eso es lo mínimo. Pero además de eso no tiene ninguno de los mecanismos para acudir a los sistemas financieros internacionales, etcétera, para buscar ofertas sobre esta materia. Y los que no trancen con lo que el gobierno hable con ellos o les proponga, pues obviamente van a demandar. Me parece que es evidente que no hay que ser ningún genio de la... ¿Y esas demandas, qué implicación pueden tener para el país? Porque uno piensa, bueno, le debemos demanda. ¿Qué van a hacer? ¿Llevarse energía eléctrica en avión? Bueno, yo no sé, pero en algún... O sea, ¿cuál es la consecuencia? Aquí se cometió la barbaridad a los bonos, ¿sabes? Según la Constitución, las obligaciones generales. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, pues eso es insospechable. ¿Qué puede pasar por eso? Porque imagínate, hay a la autoridad para directamente ir a corte e ir a Hacienda y quedarse con los chavos. O sea, ¿de eso qué se trata? Pues imagínate tú qué clase de indefensión política y económica tiene Puerto Rico. Pero eso no puede ser excusa para no seguir adelante para tratar de renegociar la deuda. De eso usted plantea que no hay que tenerle miedo a las demandas. Hombre, seguro. Además, que en este momento, ¿qué más van a hacer? ¿Nos van a dar con un bate por la cabeza? O sea, pues hay que echar para adelante. Pues nada más faltaba que no renegociáramos la deuda. Eso está bien y está pasado de hacerse. Pero obviamente va a tener consecuencias y es difícil y complejo. No quiero decir se lo dije, pero se lo dijimos hace muchísimos años y mira dónde hemos llegado, desgraciadamente. Pero ahora yo digo, pues echen para adelante en ese aspecto, no hay problema ninguno. ¿Desde qué año? ¿Desde el 75? Hay primeras planas de ustedes hablando sobre el particular. Primeras planas, no artículos. Sí, no solamente, no, hay primeras planas también, porque esos son propuestas, lo que tú tienes ante tus manos son propuestas que se presentaron ante el Senado de Puerto Rico, con planes completos, para empezar a bregar con este problema desde entonces. Y no se ha logrado que nadie se menee, porque siempre estaba abierta, tú sabes qué, la deuda y el mantengo, claro, y la emigración. El país vive un poco así, don Rubén, el tema de no tengo lo que quisiera y quiero vivir por encima de mis expectativas, así que me endeudo. Y me compro el carro último modelo endeudándome, y me compro esto endeudando. Sí, pero las obligaciones de los gobiernos son orientar al país y son canalizar al país. Porque lo fácil es decir ahora, sí, yo creo que el país es responsable en un sentido. Es un poco siguiendo el modelo del país también. Seguro, pero
obviamente, yo estoy seguro que la próxima vez mucha gente va a pensarlo antes de votar, de la forma que ha votado en el pasado. Pero eso es una responsabilidad vicaria, claro, indirecta. El otro tiene la responsabilidad por el bienestar del país, y en vez de canalizar todos los aspectos económicos del país y políticos hacia una vida frugal, productiva, lo han canalizado hacia promesas imposibles de cumplir, prometiendo y regalando antes de las elecciones y mucho antes de las elecciones. O sea que, ¿a quién tú vas a culpar cuando el hijo comete una fechoría? Pues puede ser que el hijo sea un sinvergüenza de nacimiento, pero eso es difícil. La educación tiene que ver mucho, y el gobierno ha fallado en su obligación de parens patria, es decir, de haber sido delegado por el país, porque la gente normal y corriente no puede preocuparse de estas cosas todos los días, se preocupa de lo inmediato, de que no tiene sus problemas inmediatos, seguro, claro. Y por lo tanto responsabilizar al país me parece un poco irresponsable. Hay que responsabilizar a los que han gobernado en este país. En tiempo, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Sí. Estamos viendo ejemplos como el de España, por ejemplo, en el que el bipartidismo parece haber experimentado una primera derrota importante en el proceso electoral. La gente se cansó del PP y del PSOE en este proceso electoral. No sabemos si va a durar el cansancio, pero en este sí. Y ha habido variables similares a las de aquí, ¿no? Amplia corrupción, mal manejo de las finanzas públicas. Solo que aquí el bipartidismo parece seguir siendo la ley. Déjame decirte por qué. ¿Por qué no cambia Porque eso? Aquí, bueno, la razón esencial en nuestro sistema electoral, es decir, aquí no hay representación proporcional. Aquí tú puedes sacar un 250,000 de votos para la legislatura y lo que tiene es un legislador. En España no. En España los legisladores, los delegados, los diputados dependen del número de votos generales que se sacan en el país. Y por lo tanto aquí está orientado todo el sistema hacia un sistema de dos partidos. Tú tienes que votar por el menos malo de los dos cada 4 años. Y eso pues impide que la gente lleve a cabo el ejercicio pleno de su derecho. Y eso es un problema bien difícil de vencer en Puerto Rico. Yo creo que la situación ha llegado a tal grado que mucha gente ya no está dispuesto a votar por esos dos partidos. ¿Usted cree que llegamos a ese punto? Que en este próximo proceso electoral pues yo espero que el bipartidismo pierda terreno. Bueno, yo espero que sí, esa es mi esperanza. Pero obviamente, puedo repetirte, mucho más difícil que en España. Y mucho más difícil que en otros lugares donde hay representación proporcional. Pero obviamente la gente está tan harta que yo creo que mucha gente va a dar un voto consciente, no solamente de protesta, sino de esperanza, de buscar algo distinto. Porque después de todo, es mejor votar por uno bueno, aunque no salga, que votar por uno malo para que salga. Y eso es lo que está pasando en el país. Yo creo que mucha gente se está dando cuenta de esa realidad. Estamos ante el ojo del mundo y aquí han llegado muchos periodistas de todas partes. Ayer estaba conversando con un reportero de la BBC que está por ahí y él me preguntaba muy asombrado que por qué no veía manifestaciones, que en cualquier otro lugar del mundo en esta coyuntura habría manifestaciones en todas las calles y que la gente estaría muy molesta, y él no entendía por qué. ¿Usted lo entiende? Sí, yo creo que hay razones bien. ¿Por qué? Bueno, primero porque aquí la mayor parte, mucha gente que está empleada con el gobierno, ¿bien? Y esas personas pues tienen que tener cuidado. Y segundo, hombre, pues los mantengo. Y el cupón, la mitad de la población del país vive, por lo menos tiene para comer por los cupones de alimentos, los cheques de alimentos, y eso pues impide también que esa efervescencia. Y el tercer factor tan importante como eso es la emigración. Aquí mucha de la gente más consciente, más preparada, al sentirse desesperada, se va del país. O sea, hay unas válvulas de escape que tiene el sistema. Lo que sucede con esto es que esto no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, aunque el nuestro lleva 117 años. El nuestro es aguantón, ¿no? Así mismo. Pero, mira, déjame decirte una cosa. En Estados Unidos, si se le empuja, si se le causa una crisis política, y eso puede venir como consecuencia de lo que está aconteciendo en el país, una conciencia mayor en Estados Unidos. Y segundo, si gana el Partido Popular en las elecciones que vienen, esto va a seguir igual o peor. Y si gana el PNP va a seguir igual o peor, pero tienen una promesa de pedirle estadidad. Pues a lo mejor en ese momento, si es que gana el PNP, yo no sé si va a ganar el Partido Popular o el PNP, los Estados Unidos se tienen que enfrentar al dilema de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya que aquí no se ha hecho una asamblea de estatus para empujarlo, pues a lo mejor ese es el proceso que viene por ahí. Yo prefiero que sea a través de la asamblea de estatus. Veremos a ver qué pasa. Hillary Clinton, ahora todas las voces de Estados Unidos están insertándose en la discusión. Usted habrá visto a Hillary Clinton que dijo que
que no es un problema, el problema de Puerto Rico no es un problema solo de Puerto Rico y que no tenemos las herramientas para enfrentarlo adecuadamente. ¿A qué usted cree que se refiere ella? Bueno, yo no sé si sabe lo que está diciendo exactamente, pero que se lo escribió, las herramientas quiere decir... ¿Usted cree que se lo escribieron? Bueno, que ella tiene unos expertos en cada área, ¿no? Que es muy inteligente, pero bueno, las herramientas, esa es la frase que usamos nosotros desde 1975. Para nosotros, la independencia da las herramientas, y tú no puedes construir una casa con un martillo nada más, necesitas todas las herramientas, y las herramientas quiere decir el poder de la independencia, de la soberanía. De eso se trata, por eso es que hay 216 países soberanos y solamente una colonia grande que hay en el mundo. Algunos de los países independientes, unos están bien, mal, regular, dependiendo de sus gobernantes, pero lo que no hay ninguna colonia que esté bien, porque la única que está, mira cómo está. Don Rubén, le agradezco que haya estado con nosotros acá en el programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. En la reunión no le han llamado nuevamente, ¿verdad? De Fortaleza. No, estamos esperando. ¿Usted está en disposición de acudir nuevamente si se le llama? Hombre, por supuesto, a ver cuáles son los criterios que se van a utilizar, etcétera. Y si son los criterios que nos permitan a nosotros avanzar nuestras ideas, pues obviamente que estaremos participando. Si no, pues obviamente que carguen con la responsabilidad los que han sido responsables, en parte, además del otro partido, que se han turnado en el poder por los últimos años. Antes de irnos, ¿qué le parece que a esta reunión se ha citado a los exgobernadores? Porque veo uno en las redes sociales, la gente dice, pero ellos no fueron los que dejaron la deuda de 75 mil millones. Eso es una cosa tan absurda. Eso es como poner los cabros, ¿verdad? A cuidar la lechuga. Estos son los responsables y los han citado. Se les faltó citar a los del PNP, pero obviamente los mayores responsables. Lo citaron, pero no han contestado. No contestaron. Hoy va don Carlos. Muy bien. Pero Fortuño y Rosselló no han contestado. Bueno, pues han sido equitativos en eso. Yo creo que quizás si hicieran todos juntos esos gobernadores un mea culpa genérico, el país se lo agradecería muchísimo. Muchas gracias, Rubén. Ahora no basta con el mea culpa, hay que hacer propósito de la enmienda y cumplir la penitencia también. Hacemos una pausa y regresamos en breve con más.